Bueno, poniendo un poco en contexto, lo que vamos a trabajar en este módulo está dividido en dos partes. Básicamente, primero vamos a ver lo que son categorías narratológicas o situaciones de narratología como más tradicionales, algunos conceptos que ustedes ya han visto muchísimas veces, em, pero que los necesitamos como retomar un poco y refrescar para después ir sobre eso y entender específicamente qué es transmedia. ¿Sí? Muchas de estas cosas ya las han visto en guión, las han visto mucho en semiótica, las han visto en audiovisual, son cosas que las ven todo el tiempo, pero las vamos a repasar sobre todo para ir viendo sobre qué cosas vamos a establecer un puente cuando hablemos de transmedia y qué características tiene la transmedia. Vamos a ir estableciendo algunas cosas que son bastante vistas, son bastante obvias. Primero que nada, esta idea de argumento y trama. Esto es algo que lo vamos a utilizar bastante cuando hagamos la producción de relato transmedia. Refrescando un poco, cuando hablamos de argumento, hablamos de la concatenación de hechos que le dan sentido a la historia, ¿sí? Es esta situación de ordenamiento cronológico de las acciones que le van sucediendo a los personajes, estructurada en función del tiempo narrativo de cada una de las piezas, o sea, de cada uno de los formatos, que lo que hacen un poco es construir la historia. Es lo que usualmente también se le suele llamar como historia, ¿sí? Distinto de la trama, que es el ordenamiento que le vamos a dar a esos hechos, ¿sí? No necesariamente una vez que tengamos una historia, no necesariamente necesitamos mostrarla o contarla con la misma cronología con la cual se le dio sentido a las acciones y a las consecuencias de esas acciones en el devenir de esos personajes, en esa estructura. ¿Se entiende esto? Esto es importante y lo vamos a utilizar mucho en transmedia. Tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos permite también fragmentar una historia. Ya lo vamos a ver más adelante, pero sí vayamos teniendo en cuenta esta diferencia entre lo que es argumento y trama. Me interesa acá, por ejemplo, que veamos esta secuencia de imágenes. En esta primera parte del cómic se descubre la existencia de lo que va a ser el antagonista de la historia, que es Extremis. En el centro de la historia, ordenando cronológicamente, ¿no? Nos muestran esta contraposición entre protagonista y antagonista, entre Iron Man y Extremis. Y al cierre del cómics, antes del desenlace, nos explican cómo llegó Iron Man a construir su traje. Bueno, las películas de toda la última saga de Marvel están basadas en este cómics y en esta lógica, por lo menos las de Iron Man. Solo tenía ejemplos de Iron Man. Tengo muñecos de Iron Man, cómics de Iron Man, películas de Iron Man. Vamos a hablar en varias ocasiones en este módulo de arco narrativo, de estructura en tres actos. Acá me interesa hacer una salvedad que está bueno que lo tengan en cuenta. Ya son bastante complejas las figuras narrativas que ustedes tienen que asimilar y manejar para armar el proyecto transmedia. Entonces, para simplificar algunas cosas en cuanto a la construcción del relato transmedia, nosotros específicamente trabajamos con estructura en tres actos. Muchas veces vamos a estar haciendo una referencia a lo que es estructura en tres actos. Lo cierto es que no es la única estructura, por lejos no es la única estructura que existe. Existen muchas estructuras narrativas, no solamente en tres actos. De hecho, algunos autores toman el periodo clásico eh, como ejemplo de lo que sería la narrativa clásica y toman a Aristóteles como ejemplo de lo que sería la estructura de tres actos clásica, cuando en realidad era el mismo Aristóteles el que hablaba de estructura en dos actos o en una concatenación de episodios como lo es la Ilíada, ¿sí? Que no necesariamente es estructura en tres actos. Entonces, por ahí está bueno entender en principio esta situación de la narrativa como una concatenación de acciones. Y
el relato, la historia, el discurso, entenderlo como un organismo, ¿sí? Esto es lo que Aristóteles planteaba, donde cada componente tiene una funcionalidad particular. Entonces, la premisa debería ser que si nosotros vamos a agregar una componente en nuestra historia, debería tener una función particular. Debería tener una función que le aporte al organismo central, ¿sí? No estar ahí porque está y, bueno, no sé, lo pusimos porque pintó. Si hay personajes de interfaz, si hay personajes redondos, si hay personajes hay diferentes tipos de personajes, pero aunque sea contribuyendo como interfaz, ¿sí? O como soporte para el desarrollo del clímax, lo que se agrega en la historia tiene que agregarse con una funcionalidad. Esto es importante. Vuelvo a esto. Hay muchas maneras de entender la narrativa y hay muchas corrientes teóricas sobre narratología. Nosotros vamos a tomar la estructura en 3 actos porque es lo más cómodo para después explicarles algunas figuras de expansión y compresión narrativa que tienen que hacer en el bloque 2, ¿sí? Pero no se queden con que es la única, igual esto ya lo han visto en otras materias. Repaso. Continuemos con algunas cosas que son definiciones iniciales. Les vuelvo a repetir que están retomados de contenidos que ya han visto con anterioridad en primero. Algunas cuestiones como componentes del relato. Tenemos la situación de sucesión temporal, tenemos la situación de unidad temática, de proceso y de predicados transformados, ¿sí? Esto está un poco entrelazado, todo lo que acabo de decir, todos estos elementos están un poco entrelazados, ¿sí? De hecho, son codependientes. La sucesión temporal tiene que ver con esta idea de que todo lo que se relata va sucediendo en el tiempo y todo lo que se desarrolla temporalmente puede ser relatado. Esto parece bastante obvio y parece bastante simple, pero lo cierto es que los tiempos, o sea, el manejo del tiempo es particular a cada historia y también es particular a cada plataforma. No es lo mismo el manejo del tiempo en una plataforma interactiva que el manejo del tiempo en una plataforma lineal. Por ejemplo, una pieza audiovisual de la cual yo no tengo control, que no puedo adelantar o retroceder, es una pieza que no me permite interacción. Un sitio web es una pieza que tiene hipertexto. Entonces, el tiempo está estructurado de manera distinta de acuerdo a la pieza. Entonces, en primera tenemos lo que es relatado y que sucede en el tiempo narrativo, ¿sí? Esto va ligado con la idea de unidad temática. La unidad temática es el personaje. Necesitamos, aunque sea un personaje individual o grupal, que es el que va a absorber todo el desarrollo de la trama, ¿sí? El desarrollo del argumento va a absorber el personaje. Es sobre el que impactan las acciones, ¿sí? Y los sucesos. Luego, la idea de predicados transformados, ¿sí? ¿Ven cómo está todo entrelazado? Obviamente, si tenemos un personaje que va a estar sujeto a estas condiciones, tenemos predicados transformados, o sea, tenemos cambios de estado. Hay una concatenación de eventos que van cambiando el estado de la estructura y el estado del personaje, ¿sí? A lo largo de la sucesión temporal. Esto da origen a un proceso, obviamente. Son todas cosas que ustedes ya han visto y que se han aplicado mucho, pero está bueno refrescarlas y tenerlas en cuenta. Otra contribución a la unidad temática y otra contribución a los predicados transformados u otra forma de verlo es esta situación de causalidad narrativa, ¿sí? Hay un porqué, tiene que haber un porqué, o sea, los elementos que vamos estableciendo, los personajes que van apareciendo, las situaciones o los puntos que va atravesando la narrativa tienen que tener una funcionalidad y son una causa del estado anterior, ¿sí? Y como un elemento final, ya para cerrar esta parte, la idea de evaluación final. O sea, tenemos que dar un cierre al relato, que no necesariamente tiene que ver con el final del relato puntualmente, sino con recoger de alguna manera los eventos o las problemáticas o interrogantes o contraposiciones que hemos planteado en el relato. De alguna manera hay que resolverlas con algún tipo de mensaje moral o amoral o
o contraético, dependiendo de la filosofía de la pieza o de la filosofía del producto, pero hay que cerrarlo, ¿sí? Aunque sea un final abierto, tiene que haber una conclusión de alguna manera, aunque sea metafórica, en la pieza, para que esté correctamente desarrollado el relato. Siempre remitiendo a las estructuras clásicas. Vamos a ver que esto después puede romperse y hay formas de ir contra estos principios. Pero está bueno conocerlos para después poder ponerlos en crisis. Vamos ahora a pasar a la segunda parte de este bloque, que tiene que ver más con poner en crisis en el sentido de discutir o romper estos principios narrativos que venimos mencionando hasta ahora. Vamos a ver que esto es algo que viene pasándose bastante, en realidad no es algo nuevo. En la literatura surge hace muchísimo tiempo. Esta situación de cuestionamiento de la estructura en 3 actos no es algo que sea reciente. El siglo pasado, ya desde mediados del siglo pasado, habían muchísimas producciones que trabajaban con esta idea. Así que repasemos un poquito algunos de estos principios que tienen que ver con narrativas que son más actuales y que nos van a servir como de piso para después entender un poco mejor narrativas transmedia y planificar y desarrollar mejor narrativas transmedia. Sepan que casi todo la gran parte de este bloque está tomado del primer capítulo de El guión del siglo XXI de Tubau. Así que quienes quieran reforzar en esto y quienes quieran profundizar en esto, simplemente van a ese libro, que lo van a encontrar en la bibliografía, y le pueden dar una repasada a todo este capítulo. En líneas generales vamos tocando los mismos temas que están en ese capítulo, así que tienen eso como referencia, pero es bibliografía opcional, no obligatoria. Una de las cosas que plantea Tubau en este capítulo de este libro es la idea de sabotear la estructura narrativa en 3 actos desde adentro. Esto es respetar la estructura en 3 actos, respetar esta idea de contextualización, planteo del conflicto, clímax y resolución, pero evidenciarla tanto que empieza como a ser una situación sarcástica o una situación de ironía. Acá vamos a dar un ejemplo de Host, que es una película de Bong Joon-ho. No sé coreano, así que no estoy seguro si lo estoy pronunciando bien. Es el mismo director de Parasite. En esta película está bueno ver cómo se siguen ciertos parámetros estructurales, pero hay ciertos momentos en los que se rompe con lo que estamos esperando de esa estructura narrativa. Les voy a dejar por acá el enlace para que vayan a ver la escena que les digo, la escena que les voy a mencionar ahora. En esta película que tiene varias de estas componentes, por ejemplo, el personaje principal, el protagónico, que podría tener una caracterización de héroe, no tiene la estética ni tiene el comportamiento que esperaríamos de un héroe. Héroe en el sentido de arquetipo de personaje. El monstruo también, cuando aparece a plena luz del día, no hay una situación de generación del clímax. O sea, por ejemplo, si la comparamos con Alien, no estamos generando toda una tensión a través del sonido y a través de la narrativa para que aparezca en un momento el monstruo. Entonces ahí hay una estructura de 3 actos, ¿sí? Pero la estamos quebrantando a través de conocer esas normas y romperlas. Eso tiene que ver un poco con romper las reglas del género, no solamente las reglas de la estructura narrativa. Obviamente que no es la única particularidad de la película. Hay muchas otras componentes que la hacen un buen producto, pero esto es destacable de la estructura, ¿sí? La torpeza también con la que esta familia se confronta con el problema, sin que sea una pieza de comedia. Hay un estado de saboteo de esta estructura narrativa o de lo que esperaríamos de películas de este tipo de géneros.
Repasando algunos de estos otros principios, siguiendo esta misma bibliografía, tenemos esta idea de el Diabolus ex machina, el concepto de Deus ex machina viene del teatro, tiene que ver con esta idea de cuando bajaba una deidad en el teatro, se solía hacer con poleas o con sistemas mecánicos para que pareciera que levitaba. Entonces la deidad venía como a resolver ciertas situaciones o a poner fin a ciertas problemáticas. Era como un recurso narrativo reparador. Entonces la idea de diablo o diabolus ex machina es lo opuesto. Es cuando hay una concatenación y hay una serie de acciones que nos están llevando hasta un determinado lugar donde creemos que va a haber una resolución de todos los conflictos, porque ese es el momento narrativo que estamos esperando, viene alguna especie de ente, personaje o elemento externo que estropea esta resolución. Entonces, en vez de lograr un cese de todas las tensiones, lo que hace es disparar más tensiones, que puede estar al cierre de la estructura narrativa o no. Pero es una buena manera de poner en crisis lo que estamos esperando, porque en una estructura en 3 actos o en una estructura clásica, cuando estamos esperando, ¿no?, esta resolución de todos los conflictos, el no hacerlo rompe con esta linealidad y también rompe con la expectativa que tiene la audiencia. Pasemos ahora al concepto de metaficción. Este concepto está muy relacionado con la idea de ruptura de la cuarta pared, que también es un concepto. Esta idea de la cuarta pared es algo que viene también desde el teatro. Y básicamente lo que tenemos cuando hablamos de metaficción es la ruptura de lo que estamos esperando de un personaje. Hay una especie de interlocución entre la estructura o los personajes con la audiencia que no sería necesariamente esperable en ese momento o por parte de ese relato. Por ejemplo, si estamos en un relato que es de ficción, en un largometraje de ficción, y de repente alguno de los personajes rompe con esa linealidad y empieza a tener una locución dirigiéndose hacia las audiencias, eso es algo que es considerado como metalenguaje, ¿sí? Porque está adicionando por sobre el discurso que ya tiene el género. Esto se hace todo el tiempo. Por ejemplo, con las películas de Deadpool, donde no hay necesariamente donde la estructura general de la película está orientada hacia la ficción. No hay una voz en off que me vaya relatando la historia, ¿sí? Por ende, no hay un intermediario entre audiencia y lo que está pasando en ese universo ficcional, y de repente el personaje rompe con eso y se dirige a las audiencias. Hay muchísimos ejemplos de esto. Woody Allen también lo trabaja bastante en algunas situaciones. Tenemos también este principio de antitrama, que es un principio que se suele ver más que nada en todo lo que es el cine experimental o cine más independiente, en algunas piezas de tipo fusión de género. Y tiene que ver con romper con los mecanismos de identificación del personaje, o como el nombre lo indica, romper con los mecanismos de identificación de la estructura o de la trama. Entonces puede haber un eje temático que aglutine todo lo que va a ir sucediendo, pero tenemos casos donde el sonido, por ejemplo, no va de la mano con la imagen, pero no para generar una situación como de estrés en la audiencia, sino que es demasiado evidente y brusca la separación entre sonido y secuencia. Hay otros casos, por ejemplo, donde la pantalla se divide y tenemos una situación no de historias paralelas, sino que nos es difícil centrar la atención en la trama, en la estructura, nos es difícil la identificación del personaje.
como dije, todo tiene que ver más con piezas experimentales que son más de carácter exploratorio, pero son indicios de pruebas de ir en contra de estos principios, ¿no? Estructuras ramificantes, varios narradores, varios puntos de vista, y rompiendo con esta idea de narrativa clásica, como la hemos venido repasando. Bien, veamos ahora algo de narrativa multiforme, narrativa en paralelo, tramas que no son lineales. Hay muchos ejemplos de esto. Uno de los casos más referenciales, o uno de los primeros casos que abre un poco este concepto o esta forma de trabajar en largometrajes es Corre Lola Corre. Y lo que sucede es que no está tan relacionado con la idea de tener múltiples arcos narrativos. O sea, sí tenemos narrativa en paralelo, por ejemplo, en series, donde hay muchas situaciones que son más de relleno. Entonces tenemos un personaje central y el arco de ese personaje central va a atravesar toda la serie, y después tenemos un montón de historias que van en paralelo con ese arco y que se van madurando y desenvolviendo a través de toda la serie. Pero cuando hablamos de narrativa en paralelo, hablamos de una historia que se va a bifurcar en muchas historias paralelas con muchas potencialidades distintas. Como lo que pasa en esta película, Corre Lola Corre, como lo que sucede en Inception, como por ejemplo también lo que sucede en Relatos Salvajes, donde, o sea, si bien la estructura en general de las piezas de Relatos Salvajes es bastante más clásica, lo que ordena o le da sentido a todo es la temática, pero son múltiples historias funcionando de manera conjunta y en paralelo en una sola pieza. Es una forma, volvemos a esto, es una forma de romper con las ideas convencionales de la forma de contar historias que suceden los últimos 50 años, desde los últimos 30, 50 años más o menos, ¿sí? Tenemos que mirar estas piezas, tenemos que mirar estos recursos, porque nos van a servir después cuando pensemos en el transmedia. Este tipo de piezas también están muy vinculadas con el aprendizaje y la cultura que van desarrollando las audiencias en torno a esto, ¿no? Cosas que empezaron en algún momento como movimientos o momentos experimentales fueron cobrando fuerza y fueron madurando en algo que hoy en día estamos muy acostumbrados, porque las audiencias también maduraron en conjunto con esto. Entonces, volvemos a lo que dijimos en la introducción. Tenemos una situación de hipertextualidad, tenemos una situación particular de consumo de medios, tenemos una situación de contacto con píldoras audiovisuales constante todo el tiempo, de todos los prosumidores. Tenemos producción narrativa por parte de las audiencias. Entonces, todas esas son condiciones culturales que nos van permitiendo que ciertas piezas o producciones que antes parecían incomprensibles, hoy en día tengan o cuajen mejor en la sociedad. Bien, y ya para ir cerrando este apartado, veamos rápido algunas cositas en cuanto a lo que son algunas estructuras narrativas postmodernas, ¿sí? Que surgen más o menos a mediados de los 90. Sobre esto es conveniente, si pueden, que lean a Janet Murray en su libro Hamlet en la holocubierta. Es un libro relativamente viejo, es más o menos del 2000, 1999 creo, las primeras ediciones, después creo que está revisado, donde se plantea de algún modo la base teórica de muchos de los análisis que se dan en función de estas estructuras. Narrativa hipertextual, narrativa en el ciberespacio, argumentos multiformes, televisión digital. Es un libro que se escribe cuando se abre paso desde las nuevas tecnologías, comienza la era del internet. Entonces es como bastante bisagra, y hay mucha bibliografía que surge después de eso viene de ahí.
Se los recomiendo si lo quieren leer. Obviamente no es bibliografía obligatoria de la cátedra. Según Murray, la narrativa multiforme plantea múltiples versiones que serían excluyentes entre ellas en nuestro entendimiento clásico del argumento. O sea, si vemos Corre Lola Corre, que es una película viejísima, no le estoy spoileando nada a nadie, si no la vieron, ahí pensé. Cada uno de los desenlaces que tiene, cada uno de los caminos que toma el personaje, en realidad no está planteando una corrección del camino anterior, sino lo que está sucediendo es decir, bueno, todas estas cosas pueden suceder en simultáneo. Obviamente que de acuerdo a las decisiones que toma el personaje va cambiando el desenlace de cada uno de esos caminos, pero un camino no excluye al otro, ¿sí? O sea, no es que yo por hacer algo en este tramo voy a modificar lo que pasa en el otro. Son cosas que van en paralelo. Que en una estructura clásica esperaríamos que no suceda eso. Esperaríamos que haya una situación de causa-efecto entre estos parámetros. Bueno, para ir cerrando, vemos algunas características. Ir cerrando este bloque. Falta un montón todavía. Vemos algunas características como genéricas o generales de todo lo que son narrativas postmodernas. Entonces tenemos la introducción de la hipertextualidad. Se empieza a leer de manera hipertextual, se empieza a seguir un hilo conductor a través de la hipertextualidad, ya no vamos de principio a fin en los textos. Empezamos a tener en estas piezas una situación de recursión matemática, de alteración de los niveles de la conciencia como tema. Y empieza a ver cómo, si se quiere, a demandar alta actividad intelectual por parte de las audiencias para decodificar las piezas. Todas estas cosas, Netflix, gracias, bien gracias, una decepción total. Es extraño cómo ciertas cosas siguen sosteniendo como esas estructuras tan rígidas y replicando fórmulas viejísimas narrativas, como la mayoría de las cosas que están en Netflix. Pero vamos a suponer que en líneas generales el mundo evolucionó desde los 90 en adelante y estamos frente a piezas que tienen una construcción en cuanto a la trama más rica, como por ejemplo En Amores Perros, viejísima, no sé si la vieron, donde hay que reensamblar ciertas estructuras, donde no está tan en claro la diferencia entre mundo onírico y mundo real, donde la ficción empieza a cobrar cierto sustento científico, bueno, montones de parámetros que nos empiezan a dar figuras nuevas. Estas son como características generales de estas piezas de esta época. Diferenciar 3 modelos generales que no hacen referencia a piezas puntuales. Diferenciar 3 modelos generales bajo los cuales podríamos agrupar una gran cantidad de discursos o relatos. El laberinto es uno de ellos, que supone esta situación de multiplicidad de conflictos y atravesándolos todos llegamos a un final develador, ¿sí? Pero abierto, múltiples caminos. Después el rizoma, que no está presentando un principio o un final puntual, ¿sí? Hay como una especie de unidad temática o de tema en general, y lo que importa es como el vagabundeo dentro del relato, pero no hay un inicio delimitado y un final delimitado, ¿sí? Muchas piezas, por ejemplo, de los videos musicales o de los VJs tienen este tipo de lógica, donde hay una situación del transitar de la experiencia más que de entender dónde está el principio, dónde está el fin y cuál es el mensaje. Y por último, estructuras caleidoscópicas que tienen que ver con desde ofrecerle un producto ya elaborado a la audiencia, donde todo está
concatenado y el mensaje, la historia y la trama están diluidos, ofrezco una cierta cantidad de elementos, de piezas, de partes, y es trabajo de la audiencia reensamblar esas partes para recoger la comunicación, recoger la pieza, ¿sí? Pero hay una fuerte demanda de trabajo intelectual de la audiencia. Bueno, como referencia y un poco como ejemplo de algunas de las cosas que hemos visto en toda esta parte, que tienen que ver con escritura más posmoderna y transmoderna, les dejo otro enlace, que está por acá, que es de la película Scott Pilgrim vs. The World. Es un fragmento, si no la han visto, vean la entera. Está bueno porque tiene varios recursos de hibridación de género, ¿sí? Van a ver muchas de las cosas que mencionamos acá, si la ven completa. Hay situaciones de metaficción, hay códigos visuales y códigos audiovisuales del cómics, de los videojuegos y de otros tipos de géneros que se fusionan dentro de un largometraje. Una experiencia, por si quieren hacer como una bajada, pueden... dejo una escena que me parece como emblemática, donde hay una fusión de distintos géneros bastante interesante, pero si quieren veanla completa. Y pasamos ahora a la parte de narrativa transmedia. Bien, yo para ir cerrando este bloque, para hacer un pequeño repaso, vimos lo que son definiciones iniciales de lo que está relacionado con narratología o estructuras narrativas. Después de eso vimos un poco de narrativa postmoderna y figuras de escritura y guión alternativas y discursos más modernos, más postmodernos o más transmodernos. Y ahora vamos a centrarnos específicamente en cuáles son las características del transmedia storytelling o de la narrativa transmedia, ¿sí? Estos 7 principios que vamos a ver ahora están planteados por Henry Jenkins, que es un teórico que escribe mucho sobre cultura convergente, cultura de la convergencia, y es quien plantea estos 7 principios en un paper en el 2003, si no me equivoco. Son particularidades de estos relatos que está bueno tener en cuenta y que les van a ayudar a entender cuándo estamos hablando de narrativa transmedia y cuándo no, ¿sí? Expansión versus profundidad. Vamos a ir viendo que son conceptos que vienen en la mayoría de los casos como en un binomio. Son 2 conceptos que parecen opuestos, pero en realidad están bastante relacionados. El primero de ellos es expansión versus profundidad. La idea de expansión hace referencia a la expansión de el universo narrativo y de la fidelización de las audiencias y el crecimiento del fandom, por ejemplo, a través de las redes sociales o a través de los medios digitales en líneas generales, principalmente de las redes sociales, la generación de comunidad y la expansión del conocimiento de esas piezas a través de las redes. Y está muy relacionado con la idea de profundidad, porque la profundización de ciertos usuarios en las piezas ayuda a la difusión y al crecimiento. O sea, que ciertos prosumidores de la audiencia profundicen hasta en los más mínimos detalles de las piezas transmedia hace crecer el fandom, ¿sí? Y funcionan como portavoces que van a expandir el relato más allá del alcance publicitario o de difusión que tenga el proyecto por sí solo. Tenemos también el concepto de continuidad versus multiplicidad, ¿sí? La narrativa transmedia no tiene por qué ofrecer una continuidad exacta entre piezas. No deberíamos poder seguir linealmente el relato ordenando de una sola forma todas las piezas del universo narrativo, porque entonces estaríamos hablando de crossmedia y no de transmedia, ¿sí? Pero a su vez hay multiplicidad porque yo puedo hacer un seguimiento e interconectar todas estas piezas. ¿Se entiende esto? Estamos hablando de que todas las piezas tienen elementos en común porque todas pertenecen al mismo universo narrativo. Bien, inmersión versus extraibilidad.
extraíbilidad, eso es terrible, impronunciable, inmersión versus impronunciabilidad. Inmersión en el sentido de sumergirnos en la experiencia narrativa, ¿sí? Son conceptos relacionados con la inmersión del usuario, directamente con el usuario, la inmersión del usuario en el universo narrativo. Esta idea de dejarse llevar, esta idea de umbral, ¿sí? ¿No? De sumergirse en un universo narrativo y quedar un poco desconectado de la realidad, aceptando las reglas de ese universo narrativo. Es esta idea de inmersión. Y extraíbilidad tiene que ver con la posibilidad de extraer elementos, ¿sí? De ese universo narrativo, que tiene que estar bien construido y que tiene que ser sólido en sus leyes, para llevarlos a situaciones del mundo real, e inclusive para con ese tipo de piezas que extraigo poder hacer expansiones del relato, como por ejemplo muñecos que surgen a raíz de un universo ficcional, ¿sí? O figuras de acción o elementos de la vida cotidiana, elementos objetuales que están solamente en ese universo, que son llevados al mundo real y puestos a disposición de las personas para el consumo. La idea de construcción de mundos o world building está muy relacionado con cómo miramos este tipo de experiencias. O sea, es mucho mejor que tengamos leyes de un mundo sólidas a tener un buen personaje o tener una buena historia. Porque si tenemos una construcción de mundo, ¿sí? Sólida, dentro de ese mundo construido podemos meter tantas historias y personajes y expansiones como queramos, ¿sí? Porque nos sirve como una plataforma sobre la cual vamos a expandir todo lo que queramos la transmedia. Vayan viendo que están todas interconectadas. No podemos hablar de extraíbilidad o de inmersión si no tenemos un buen world building, ni podemos hablar de continuidad y multiplicidad si no hay un universo ficcional bien construido. ¿Ok? Serialidad. Podemos pensar, pensamos la transmedia de forma serial, ¿sí? Pero no como una serialidad lineal, sino que la pensamos como una serialidad hipertextual. Son fragmentos a los cuales podemos acceder yendo de uno a otro sin necesidad de seguir un orden lógico. Pero trabajamos con esta idea de fragmentación o de serie, ¿sí? De cantidad de componentes para conformar un relato. Bien, después está la idea de subjetividad, que está relacionado con entender a las audiencias como prosumidores, que esto ya también lo hemos dicho, y darles la posibilidad de que ellos pongan el foco subjetivo sobre los elementos de este universo narrativo que consideren, ¿sí? Nosotros podemos planificar una determinada estructura y una determinada cantidad de piezas, pero después el fandom o las audiencias que trabajan también en construcción de relatos pueden tomar elementos que no tenían determinada, o sea, que no tenían cierta fuerza dentro de ese universo y darles otra caracterización. Entonces son las audiencias las que deciden sobre qué van a hacer foco y a qué le van a dar continuidad, ¿sí? Podemos planificar un determinado proyecto transmedia y desde que termina esa experiencia las audiencias le pueden dar una continuidad en otras expansiones que no teníamos previsto. Entonces ahí hay una situación de subjetividad. Ok, por último, para cerrar, una cosa bastante importante de este módulo, la diferencia entre lo que es crossmedia o cross device o crossover y lo que es transmedia, ¿sí? Acá tenemos cross device, por ejemplo, cuando tenemos una misma historia que va a navegar, o sea, que va a transferirse de una plataforma a otra, por ejemplo, del cine a la televisión. Tenemos crossover, cuando un personaje sale de un universo y entra en otro que no le corresponde, como por ejemplo cuando los supersónicos se encuentran con los picapiedras, cosa rarísima. O crossmedia, que es
el mismo relato llevado a la producción de otro entorno, como por ejemplo cuando el libro se transfiere al largometraje. Eso es todo esto. Y después la evolución, que es transmedia, que es lo que hemos visto. Cuando tenemos un relato que preplanificadamente se fragmenta y se estructura de una manera por múltiples plataformas que generan múltiples experiencias, ¿sí? Ese relato es accesible desde cada uno de los fragmentos. Yo no necesito transitarlos a todos para entender la experiencia, y demanda una participación como prosumidores de las audiencias, ¿sí? Esas serían las dos diferencias. Bien, después de esto leen el texto de este libro. Son un texto de 2 páginas que les hemos dejado, que trata de un par de reseñas en cuanto a lo que es ir desde el guión audiovisual hacia el guión transmedia, y una pequeña reseña también de estos 7 principios de la narrativa transmedia por Jenkins, que también es una página nada más. Y con esos textos ya leídos pueden pasar al cierre del módulo contestando el cuestionario. Recuerden que estamos miércoles y viernes disponibles en Meet para que hagan las consultas que quieran relacionadas a todos los contenidos que vimos en este bloque. Eso es todo, seguimos en el siguiente módulo.